Padre, gracias, Señor, por este capítulo 6 que vamos a iniciar a estudiar. Gracias por todos los hermanos que se conectan, Señor, y también por los que faltan por conectarse. Ayúdanos, Señor, a comprender este capítulo y a poder, Señor, ver también que esto edifica nuestras vidas y trae dirección y trae también amonestación. Te damos, Señor, a ti el honor. Gracias por este mes de diciembre que inicia y por estos estudios que vamos a tener. Te pedimos seas tú dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a hacer como una introducción al tema que venimos hablando. Hace 8 días nos enfocamos en esa parte, como antes de el escritor de Hebreos de profundizar en el tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús, hace como una amonestación, que esa amonestación es la segunda parte del capítulo 5, la parte final del capítulo 5, y también esta parte del capítulo 6. Los amonesta porque se comportaban como niños, eran personas que tenían los fundamentos principales, no obstante, no se encargaron de ir más allá para comer carne, sino que se habían dedicado a tomar leche. Entonces el escritor de Hebreos lo que le dice es que deberían ser maestros, pero no, en lugar de eso les tiene que hablar como niños y por tal motivo tratar temas como básicos, profundos, porque lo que vamos a ver después de este capítulo 6 son temas muy profundos donde se toca parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que vimos hace 8 días cómo esa amonestación fue clara y donde los motivaba a que siguieran adelante. Los motivaba a que profundizaran más en el tema de los temas bíblicos, los motivaba a que se adentraran más en la doctrina. Entonces, en la línea, como veníamos de esa parte final del capítulo 5, también sigue este capítulo 6. De hecho, el capítulo 6 tratamos los primeros 6 versículos y seguía con esa misma amonestación. De hecho, esa amonestación también era que un verdadero creyente es una persona que va a perseverar hasta el final. Si hay una persona que se devuelve y apostata de la fe, realmente es una persona que nunca nació de nuevo. Y el escritor de Hebreos hace una advertencia fuerte. Es imposible que una persona, después que ha aceptado el sacrificio de Cristo, vuelva atrás. Pero hace esa advertencia también basado en aquella enseñanza que vimos del pueblo judío en el desierto, en donde muchas personas pertenecían al pueblo de Israel, muchas personas alababan, eran parte de la adoración del pueblo judío, pero muchas murieron en el desierto. Entonces lo que está diciendo aquí el escritor es que no nos confiemos. Nosotros tenemos que estarnos analizando. Por eso, también hace 8 días hablamos que también se debe enseñar al creyente para que todos nosotros como creyentes analicemos nuestro corazón y miremos si en nuestro corazón están las marcas de salvación, están las marcas de los elegidos, si de verdad estamos avanzando en piedad y la seguridad de nuestra salvación es real en nuestro corazón. Porque lamentablemente muchos creerán que son verdaderos creyentes y muchos creerán que van directamente al cielo y van a ir directamente al infierno. Y eso es algo que estamos viendo hoy en día, porque hoy en día hay mucho cristiano, pero la pregunta es, ¿si son cristianos verdaderos? Hay muchas personas que tienen lenguaje religioso, muchas personas que aprenden a ser como cristianos, pero la pregunta es, ¿si de verdad son cristianos? Pueden estar dentro de los creyentes, pero no ser verdaderos creyentes. Y uno, como líder espiritual, lo que tiene que hacer es amonestar y motivar, porque uno no sabe quién sí o quién no. Hay frutos de arrepentimiento que son observables, pero hay veces hay personas que pueden tener una apariencia de piedad tan impresionante que puede engañar a cualquiera. Entonces, desde ahí es donde estamos viendo, y más en este tiempo donde hay un cristianismo tan relajado, donde de verdad estamos viendo una época donde la iglesia está suavizada, donde ya todo está suavizado. Ya no existe casi ni disciplina en muchas iglesias, entonces se acepta cualquier tipo de pecado, y por eso es que estamos viendo que hay pecado dentro de la iglesia de una forma aterradora. O sea, está avanzando el pecado, cosas que antes no se veían,
ahora se ve de una forma impresionante. Entonces, era esa pequeña introducción, o más bien una larga introducción, para seguir aquí en el versículo 7 y 8. Entonces dice así: continuando con esa parte que está hablando de la advertencia que hace el escritor, que si alguien llega al cristianismo y se vuelve atrás, o sea, no se ve como que pisoteara la sangre de Cristo, era como la advertencia que hacía el escritor. Y aquí estos versículos van como muy de acuerdo a la parábola del sembrador. Entonces vamos a estudiarlo, dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Cuando nosotros miramos este versículo 7 y 8, estamos hablando también de la predicación del Evangelio. Aquellos que aceptan la bendición del Evangelio y el cual produce fruto en su corazón. Y hay muchas personas que uno les predica el Evangelio y por más que uno le predique, es un corazón o una tierra infértil. Eso no va a pasar nada. Cuando nosotros miramos la parábola del sembrador, profundizamos mucho en ese tema, porque es que la parábola del sembrador está hablando de corazones. Y cuando dice que la buena tierra, está hablando de un corazón preparado por Dios para que cuando se siembre la semilla del Evangelio produzca fruto. Pero hay corazones donde de verdad son infértiles, son mala tierra. Y por tal motivo el sembrador, de hecho nuestro Señor Jesús explica, es el predicador de la palabra. Yo tiro la semilla. Yo no sé quién es creyente o quién es un elegido o quién no. Yo solamente predico. Y dice, y una parte cayó entre espinos, otra parte cayó junto al camino. En muchas ocasiones hay personas que van a tener como un inicio en el cristianismo, pero se van a apartar. Pero la semilla que cayó en buena tierra, esa va a producir fruto, al 30, al 60, al 90, al 100%. Lo mismo está diciendo acá. Hay terrenos preparados por Dios para que cuando se predique el Evangelio produzca fruto, y hay terrenos que Dios pasa por alto y son infértiles. Por más que se le predique, no va a pasar nada. ¿Qué dice Calvino con respecto a esto? Dice, la tierra, dice él, que al absorber la lluvia inmediatamente produce una brizna de hierba apropiada a la semilla que sembró. A la larga producirá, con las bendiciones de Dios, una sazonada cosecha. Así también los que reciben la semilla del Evangelio en sus corazones y producen auténticos retoños, continuarán progresando siempre hasta que rindan el maduro fruto. Por otra parte, la tierra que después del cultivo e irrigación solo produce abrojos, no da esperanza alguna de cosecha, y cuanto más produzca abrojos, más desesperado será el caso. Entonces estamos hablando también de corazones. Por eso yo les traje la ilustración de la parábola del sembrador para que podamos comprender mejor esto. El que Dios ha salvado, el que Dios ha elegido, el que ha abierto su corazón, es una persona que la semilla va a ser plantada del Evangelio, va a creer en la salvación, pero va a perseverar hasta el final y va a querer más y va a crecer y va a madurar hasta producir un fruto maduro, porque es que aquí el consejo que está dando el escritor es avancen hasta madurar. Mientras aquellas personas que les puede uno predicar y predicar, no va a producir nada. ¿Qué dice Kistemaker con respecto a estos mismos versículos? Dice lo siguiente: el propósito de la ilustración del escritor es el de advertir. Toda esta parte que vamos a ver en el capítulo 6 es una amonestación. Está amonestando a personas que ya tienen entendimiento, que ya tienen la base del cristianismo y que son judíos. Por lo general esta carta fue dirigida a judíos que ya tenían conocimiento del cristianismo. Dice, es el de advertir a los destinatarios de su carta que la mera observación, el goce y la recepción de las bendiciones de Dios no pueden salvar a una persona a menos que haya habido un genuino renacimiento espiritual. Quiere decir que una persona puede estar dentro de los creyentes, puede participar de la bendición de la comunión de los creyentes, puede participar de la bendición de la predicación de la palabra, hasta probablemente, como lo estudiamos hace 8 días, el Espíritu Santo le puede dar un entendimiento para que pueda comprender la verdad, pero si no ha nacido de nuevo, en algún momento va a apostatar de la fe. Por eso la importancia de lo que hemos hablado. Así pertenezca a una congregación
ha llegado a la iglesia, pero no ha llegado a Cristo. Y es lo que estamos hablando en esta parte, y venimos hablando hace 8 días. Dice, no puede salvar a una persona a menos que haya habido un genuino renacimiento espiritual. Cuando el nuevo nacimiento es evidente y las bendiciones de Dios son recibidas con acción de gracias, la vida espiritual se desarrolla y produce fruto. La palabra de Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. Hay frutos de arrepentimiento. Pero hay personas que pueden participar de las bendiciones espirituales y no haber nacido de nuevo. Por eso, como hemos dicho, hay que examinar nuestro corazón si están las marcas de la salvación. Hay que examinarlo. Continuamos. Dice Daniela. Ese tema recuerda a Daniela que lo hablamos hace 8 días. Y volvemos a retomar la parábola del sembrador. Recordemos que también el sembrador sembró en un lugar que era un mal terreno y dice que como que germinó un poco la planta hasta que el sol llegó y la quemó. Hay muchas personas que no han nacido de nuevo, pero se les da entendimiento profundo de temas espirituales. Por eso vemos, como esa parábola del sembrador, que hay personas que tienen un inicio en el cristianismo, pero no perseveran hasta el final. Y eso es lo que dice la parábola del sembrador, como que crecen un poco, pero de un momento a otro dejan de congregarse. Hay personas, yo conozco muchas personas que tienen un conocimiento bíblico, hasta las verdades espirituales que uno dice, wow, pero son personas que de verdad, uno duda muchas cosas. ¿Listo? Eso lo hablamos hace 8 días. Versículo 9 y 10 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, Pablo le está diciendo, si hablamos que el escritor fue Pablo, Pablo les está amonestando duro. O sea, Pablo les está, digámoslo así, como cuando uno habla en este lenguaje cristiano, le está dando palo a cristianos. Los está amonestando fuertemente, le está diciendo, ustedes son unos niños espirituales, se contentaron con la leche y no quieren comer carne. Aparte, es necesario que se examinen si de verdad están en la fe. Por eso es que Pablo dice, yo sé que ustedes son creyentes, como tratando de comprender eso. Por eso les hablo así, le está diciendo a Pablo, por eso les hablo duro. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. O sea, Pablo está hablando, yo sé, y yo creo que muchos de ustedes son verdaderos creyentes. Y porque son verdaderos creyentes, los estoy amonestando para que no se conformen y para que avancen en el ¿cierto? En el cristianismo. Gerson dice, ¿es eso lo que se dice que es la gracia común? Que se parece que son nacidos de nuevo, pero no son. Sí. Aún dentro de la reforma hay muchas personas que no están de acuerdo con la gracia común. Yo sí estoy de acuerdo con la gracia común, hay muchos que no. Sí, y hay muchas personas que van a tener un entendimiento, que hay muchas personas que van a pertenecer dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y van a tener una comprensión mayor que muchas personas que están afuera. Pero a pesar de que tenga un entendimiento y una comprensión de muchos temas, muchas personas no han nacido de nuevo. A pesar de que tengan comprensión de muchos de esos temas, no han nacido de nuevo. Y eso, sí estoy de acuerdo con eso, puede ser parte de la gracia común, donde se le permite eso, pero a pesar de eso, va a ser peor para juicio para esa persona. Porque si no ha nacido de nuevo, ese conocimiento porque le va a dar mayor, digámoslo así, él va a pecar con conocimiento. Una cosa es pecar sin conocimiento y otra cosa es pecar con conocimiento. Y cuando una persona se le ha predicado la palabra, se le ha hablado la palabra, ha profundizado en la palabra, ha reflexionado la escritura y apostata de la fe, eso es peor para él. Porque recordemos que hay juicio con conocimiento y hay juicio de personas que pecan sin conocimiento. Entonces, hay personas que conociendo la verdad de Dios, conociendo lo que a Dios le agrada, pecan voluntariamente en contra de Dios. Y hay muchos que apostatan de la fe. Versículos 9 y 10. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, bueno, ya hemos leído esto. ¿Qué dice Calvino con respecto a estos versículos? El apóstol declara, pues,
que así amonestaba a los judíos. Esta palabra, esta carta es para judíos que, digamos de alguna forma, habían llegado al cristianismo. Dice, pues que así amonestaba a los judíos porque tenían muy buena esperanza de ellos y estaba ansioso de conducirlos a la salvación. Entonces Pablo les estaba hablando duro porque esperaba más de ellos. De aquí llegamos a la conclusión que no únicamente a los réprobos hay que reprender severamente y con rigor, sino también a los mismos elegidos, aún a los que tenemos por hijos de Dios. A la gente hay que mostrarle las amonestaciones fuertes de la palabra, y más en esta generación. Esta es una generación muy delicada, hermano. Antes los evangelistas, los predicadores hablaban duro, decían: arrepiéntase, hijos del diablo, generación de víboras. Hoy en día uno publica algo en Facebook medio fuerte y ya la gente se siente resentida. O sea, estamos en una generación donde no se puede, o sea, la gente ya no acepta cualquier tipo de mensaje fuerte y llamado fuerte, se resiente. O sea, estamos viendo una generación de cristal, hermanos. Ustedes miren Lutero, Calvino, cómo se pronunciaban a esa generación, con fuerza. Le hablaban al Papa y al Papa le decían: usted es un hijo del diablo, usted es un anticristo, la Iglesia Católica es la ramera, es Babilonia. Hoy en día uno publica eso en los medios sociales de uno y dice: pero usted, ¿por qué está hablando así, hermano? Cuide su mensaje, está siendo muy agresivo. Usted tiene que ser mucho más sensible, tiene que ser más delicado. O sea, hoy vivimos una generación de cristal. Hoy casi hay que analizar cómo hay que hablar. Juan el Bautista llamaba: arrepiéntase, o se irán directamente al infierno. ¿Sí? Lo que dice el hermano Juan, hay que disciplinar. Hoy en día a la gente no le gusta que la disciplinen en las iglesias. Las personas están buscando un lugar donde no les digan nada, donde la gente se pueda consentir su pecado y donde se sienta cómodo. La gente ya no le gusta las iglesias donde se amonesta fuertemente el pecado, donde al pecado se le llama pecado. Ya no les gusta. Y eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Pablo está diciendo que los amonestaba fuertemente, como se amonestaban, porque es que usted mira, hay una diferencia entre el evangelismo del pasado y el evangelismo de ahora. Usted mira, por ejemplo, Whitefield, que es uno de los evangelistas reconocidos en la historia. Whitefield se paraba en medio de las plazas y le decía: arrepiéntanse porque irán directamente al infierno, corran por su salvación, vengan a Cristo, pecadores. Hoy en día uno se para en la plaza y dice que ese es el lenguaje, y le van a decir muchos de este tipo de evangelios suavizados: así, hermano, no se convierte en nadie, usted tiene que predicarle suavecito para que la gente llegue al evangelio. Eso no es así, hermano, como que desconocemos la historia y lo que es el evangelio, que primero hay que predicar las malas nuevas y después las buenas nuevas. A la gente hay que confrontarla con el pecado, confrontarla con la escritura y después hablarle del evangelio. Entonces dice, de aquí llegamos a la conclusión que no únicamente a los réprobos hay que reprender severamente y con rigor, sino también a los mismos elegidos, aún a los que tenemos por hijos de Dios. Y hay que amonestar fuertemente también, hermanos. ¿Listo? ¿Qué dice Kistemaker? Es Dios y el que hace el evangelio eficaz. Pero es Dios, es Dios. Bueno, es Dios. Listo. Kistemaker dice: Dios es justo. No se olvida de bendecir aquello que es bueno ni de castigar lo que es malo. Sobre aquellos que ha caído y han endurecido sus corazones, Él trae juicio. Sobre aquellos que reflejan las virtudes de Dios, Él derrama su bendición. ¿Y cuáles son estas bendiciones? En esta vida terrenal, el creyente recibe fuerza para resistir la tentación y las pruebas, de modo tal que su fe continúe creciendo y desarrollándose. En la vida de la era venidera, estas bendiciones consisten en estar con Jesús eternamente y en apropiarse totalmente de la realidad de la salvación. O sea, nosotros estamos para crecer. Pablo lo que le está diciendo ahí: yo los amonesto fuertemente para que crezcan, para que se sacudan, para que avancen, para que sigan adelante. Se conformaron con la leche, es tiempo de comer carne. Y los amonestaba fuertemente. Ese mensaje. Recordemos que venimos con una amonestación desde el capítulo 5. Sigamos ahora con el versículo 11 al 12. ¿Alguien quiere decir algo? Que por ahí vi como que alguien había habilitado el micrófono y no sé si quería decir algo. Hermanos. Listo. Versículo 11 y 12 dice así:
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final. O sea, Pablo le está diciendo que perseveren, porque un verdadero creyente va a perseverar hasta el final, va a crecer, va a madurar. Dice, muestre la misma solicitud hasta el final para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pablo ya les había dicho que eran niños. Ahora les dice, avancen, para que no se conformen, para que no se vuelvan perezosos en la fe, porque es que la pereza puede afectar también nuestra espiritualidad. Si yo no soy diligente en mis deberes piadosos, va a afectar mi espiritualidad. Si a mí ya me da pereza orar, me da pereza leer la palabra, me da pereza congregarme, téngalo por seguro, eso va a afectar su vida espiritual. Y si yo me conformé solamente con tomar lechita, me acostumbré solamente a lo común, lo básico del evangelio, y no empiezo a profundizar en las doctrinas y las verdades bíblicas, me estoy volviendo un perezoso espiritual que me conformé con lo que ya tengo y no quiero aprender más. No quiero profundizar más en la escritura. Eso es lo que está diciendo ahí el escritor. O sea, ustedes tienen que profundizar más. Así es, muchas gracias. El libro que compartió Gerson. Sobre eso, sí, la pereza. Y uno no tiene que mirar si uno es perezoso para orar. Y más que los tiempos de oración son los tiempos más atacados. Uno en ocasiones inicia ahora por la mañana o por la noche o al mediodía como un hábito y cualquier cosa cambia ese hábito. Y lo mismo los tiempos de oración. Entonces, lo que está ahí es haciendo una amonestación fuerte. Si no imita de aquellos, o sea, imitadores de aquellos hombres que a lo largo de la historia se conocen que fueron hombres piadosos, que estuvieron siempre firmes, que avanzaron y maduraron en la verdad. Calvino dice, como los que profesaban la fe cristiana eran perturbados por diferentes opiniones, estaban aún confusos en muchas supersticiones, el autor los apremiaba a estar tan firmes y resueltos en la fe que ya no titubearan ni fueran llevados de aquí para allá, como suspendidos entre los vientos cambiantes de la duda. Sin embargo, este requerimiento es aplicable a todos, porque como la verdad de Dios es invariablemente fija, así la fe que descansa en él. O sea, le está diciendo ya es tiempo de que se afirmen en la fe. Si tenemos dudas de muchos temas, hay que investigar en la palabra, profundizar en la palabra, pero hay personas que tienen duda de un lado para el otro. Mire, pasa mucho me ha pasado con ciertas personas que llegan pues digámoslo así, a la teología reformada, ¿cierto? Vienen del carismatismo y vienen con muchas dudas y uno les aclara las dudas 1, 2, 3. Uno es muy paciente, hermano, para ver 4, 5, 6. Y llega un momento donde dice, hermano, ya necesitamos pues que y le dije, me preocupa porque pareciera que usted está para allá y está para acá. O sea, profundice en la palabra y que Dios le ayude a tener una base firme, pero eso que está aquí, que sí, no, que tal vez sí, que no. Es más, hasta llegó un punto donde ella me decía, es que según su doctrina, yo le decía, hermana, según mi doctrina, no. Tantos meses y ya usted no siente propia la doctrina, sino que es que su doctrina. Usted tiene que entonces tomar decisiones. Tiene que tomar entonces decisiones. Si aún no está segura de lo que cree, no ha analizado la palabra, hay que tomar decisiones, pero esto de un lado para acá y un lado para allá, sin tener convicciones claras, es muy complicado. Entonces, aquí lo que le está diciendo el escritor es, ustedes ya tienen que estar firmes, y mucho más que recordemos que en ese tiempo, como en este tiempo, había mucho judaizante, muchas personas que querían judaizar el evangelio, mejor dicho, y eso se afectaba mucho más entre los judíos, donde les querían quitar la libertad obtenida en Cristo y querían otra vez volverlos a judaizar, llevarlos a ese tipo de prácticas judaizantes, que fue como una de las primeras batallas doctrinales de la iglesia primitiva, fue contra los judaizantes que querían convertir a la iglesia como una sinagoga judía, pero cristiana. Y eso no puede pasar, y en este tiempo sí que hay judaizantes, hermano. O sea, eso también, y es importante también tener presente eso. Dice, Kistemaker dice, al advertir a los destinatarios de su carta en contra de volverse perezosos, el escritor recurre a una sana psicología,
Anteriormente él había indicado que ellos no habían progresado más allá de las verdades elementales de la verdad de Dios, mejor dicho, les había dicho, ustedes se conformaron con la lechita, o sea, se quedaron bebés espirituales. Ustedes tienen que conformar, a profundizar. Como yo les he dicho, en la reforma también, hermanos. Si yo me conformé solamente con las 5 solas, con las doctrinas de la gracia, con la predestinación, y no profundizo más, porque hay mucho, pero mucho para profundizar, me quedé fue tomando lechita. Entonces profundizar, y por eso Pablo los llamó niños, y los amonestó. Dice, y que eran todavía niñitos en la fe. En el capítulo 6, versículo 12, él nos dice que ellos se hayan vuelto perezosos. Lo que hace es exhortarlo diciéndole, no deseamos que os volváis perezosos. Les habla con palabras de aliento. Es positivo en su evaluación. Los exhorta a imitar a los que heredan las promesas por medio de la fe y la paciencia. Dirige su atención hacia los santos que se han apropiado las promesas de Dios, y apropiarse de dichas promesas siempre demanda fe y paciencia. Entonces Pablo les está hablando fuertecito, pero también los está animando. Es que cuando uno mira el carácter de los hombres de Dios y también mira el carácter de Cristo, Cristo era una persona amorosa, pero firme. Usted mira a nuestro Señor Jesús con amor, pero también con firmeza y serio en temas doctrinales. Usted mira a Pablo. Pablo era una persona amorosa, pero también firme y serio en su doctrina. Versículo 13 al 14. Porque en este tiempo, hermanos, pareciera que solamente todo es amor. Amor, amor, y todo es amor. No. Amor, pero también firmeza. Porque de un lado para el otro es muy peligroso. Si solamente amor, es peligroso. Si solamente firmeza, ya nos vamos a un legalismo. Pero los hombres de Dios, por lo general, siempre ha sido amor y firmeza. No solamente amor, sino amor y firmeza. Así era nuestro Señor Jesús. Hablaba con amor a aquellos que estaba dispuesto, pero era firme en sus convicciones, en su doctrina, con aquellos que no aceptaban el Evangelio. A los fariseos los enfrentó fuertemente. Al sistema religioso los enfrentó fuertemente. Versículo 13 al 14 dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí es bueno también analizar algo, y es que esta promesa a Abraham también pertenece a nosotros. Recordemos que se le dijo a Abraham, ¿cierto? En tu simiente te será llamada descendencia. Por eso dentro de la teología pactual se habla de la doble paternidad de Abraham. Abraham es padre en su descendencia física de los israelitas físicos y los demás descendientes, porque de Abraham vienen varias naciones, pero también Abraham es padre de la descendencia espiritual que es llamada en Cristo Jesús. Para entender esta teología pactual es importante entender la doble paternidad de Abraham, porque de Abraham se habla en Gálatas, se habla en Romanos, se habla en otras partes, porque es que nosotros podemos decir que somos llamados descendencia. O sea, nosotros somos la descendencia espiritual llamada en Cristo Jesús. Y a Abraham se le dijo, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, diciéndole, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Calvino dice, su objeto era probar que la gracia de Dios se nos ofrecerá en vano, a menos que recibamos la promesa por fe y constantemente la acariciemos en lo íntimo de nuestro corazón. Y el apóstol lo prueba mediante este argumento, que cuando Dios prometió una descendencia innumerable a Abraham, parecía algo increíble. Recordemos que Abraham ya era avanzado de edad y Abraham no tenía hijos. Entonces, por eso es que cuando Abraham lo fueron a visitar y le dijeron que a la vuelta del año tendría un hijo, recordemos que Sara se puso a reír. Por eso es que Isaac significa también risa. ¿Qué quiere decir eso? Que para Abraham y para Sara parecía imposible. ¿Cómo así que Dios va a cumplir una descendencia innumerable si en hasta el momento no había tenido un hijo? Y aún así, Abraham solamente tuvo un hijo. ¿Cómo Dios va a hacer posible que tuviera una descendencia innumerable solamente con un hijo? Pero esa era la promesa de Dios. Abraham lo vio y lo entendió por fe. Pero él físicamente no lo vio. Él tuvo un hijo en avanzada edad. Y lo tuvo en avanzada edad porque también era algo milagroso. Y los que estudiaron conmigo Romanos sabemos que
Isaac no era el primogénito era Ismael. No obstante, era en el hijo que tuviera Sara que vendría la promesa. Y entonces ahí no es por primogenitura, sino por elección. Dios había elegido a Isaac, mientras que no había elegido a Ismael. Entonces es claro entender eso. Y había elegido a Isaac, y fue por medio de Isaac que su descendencia formó el pueblo de Israel. Entonces vemos acá que lo que está hablando el escritor es, hay que confiar en las promesas de Dios, a pesar de que nos parezcan sorprendentes, pero lo que hizo Dios con Abraham fue milagroso, y es un milagro, porque es que Abraham y Sara ya estaban muy viejitos, y Abraham y Sara muy viejitos tuvieron un hijo. Dice, Abraham pudo ver el cumplimiento de la promesa solamente en Isaac, solamente tuvieron un hijo, o sea, un hijo de Sara, porque Abraham tuvo otros hijos. Pero eso fue solamente el comienzo de todo lo que Dios quiso decir cuando hizo la promesa. En consecuencia, Dios interpuso un juramento. El juramento aseguró a Abraham que Dios cumpliría su palabra a pesar de los años de espera que tenían por delante los receptores de la promesa. Abraham ciertamente iba a tener numerosos descendientes, pero Abraham murió solamente con ver los hijos de Isaac, ya grandes, probablemente en una edad avanzada, pero no vio más. Pero Abraham se le había prometido que tendría una descendencia innumerable. Por eso Dios les mostró las estrellas y le mostró la arena del mar. Pero por eso hay que entender la doble paternidad de Abraham, tanto descendencia física como también la descendencia espiritual. Porque nuestro Señor Jesús es descendiente en cuanto a la carne directo de Abraham. Pero por medio de Cristo nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. 15 y 16. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? Pregunta, aporte, algo que quieran decir. Listo, avancemos acá. Dice así. Y habiendo... ¿Cómo vamos? Bien, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenas noches, hermanos, también. No, Pastor Carlos, una preguntita. No me quedó muy claro el tema de lo que estás explicando de la doble paternidad de Abraham. ¿Me lo puedes aclarar ahí? Sí. Hay que entender que Abraham tendría una descendencia física por medio de Isaac, que es el pueblo de Israel. Pero Abraham también tendría una descendencia espiritual por medio de Cristo. Entonces, en teología pactual se habla de esa doble paternidad de Abraham. Por eso es que vemos que Pablo también en otras cartas, él mismo dice que nuestro padre también es Abraham, porque nosotros también estamos dentro de ese pacto abrahámico, ¿sí? Y a Abraham se le llamó esa descendencia espiritual también en Cristo Jesús, ¿sí? En su simiente le será llamada descendencia. Recordemos que Pablo habla sobre ese tema. Y nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios que inició con Abraham, porque sabemos que ya no existe judío ni griego, pero nosotros ahora pertenecemos al Israel espiritual. ¿Listo? Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Y nosotros también pertenecemos a los pactos. Pertenecemos tanto al pacto abrahámico como al pacto davídico. ¿Listo? Los pactos abrahámico y davídico, aunque en esencia son solamente para el pueblo, más que todo el pacto, lo que es el pacto davídico, ¿cierto? En esencia es también para el pueblo de Israel, pero recordemos que a David se le dijo que se levantaría de él un descendiente y que su reino sería perpetuo. Y ese descendiente que a David se le prometió nuestro Señor Jesús, en el cual también se le dijo que su reino no tendría fin. Entonces, ese pacto davídico, también nosotros pertenecemos lo mismo que el pacto abrahámico, ¿cierto? Recordemos que es el inicio de este pueblo por medio de Abraham, de este Israel físico, pero recordemos que el Israel físico también se tenían llamados para pertenecer al verdadero pueblo de Dios, y por eso es que en muchas ocasiones Pablo también menciona a Abraham para hablarle a los gentiles, y nosotros pertenecemos al pueblo de Dios por medio de Cristo. Es que nosotros no estamos formando un pueblo, recordemos que pues dispensacionalistas no somos, pero sabemos que es un solo pueblo, y Dios solamente está formando un pueblo de judíos y gentiles. ¿Listo? Entonces dice así, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento
juramento para confirmación. Entonces aquí la ilustración que podemos tener es, por ejemplo, las personas que van ante los magistrados y tienen que dar un testimonio de algo. Antes de dar ese testimonio, tienen que jurar o por la Biblia, o por Dios, o si es de otra religión, por alguien que ellos crean. Aquí lo que está diciendo es que, aparte de que las promesas de Dios se cumplen porque Dios no miente, aparte de eso, Dios también dijo que juraba por sí mismo, porque Dios no tiene por otro por quien jurar, porque Él es el único Dios verdadero y no hay otro por encima de Dios. Juró por sí mismo y esa promesa en Abraham fue firme. Entonces miremos acá. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, así que la gloria le pertenece a Dios. Cualquier posición en donde diga que el hombre puede ser autosuficiente, podemos decirlo con sinceridad que es una herejía. Porque es que la verdadera doctrina es donde entendemos que nosotros dependemos completamente de Dios y que toda, pero toda la gloria es de Dios. No nos queda ni un pedacito para que sea solamente gloria nuestra. ¿Listo? Entonces dice, Alberto iba a decir algo. ¿Qué? ¿Prende el micrófono o no? ¿O fue que...? No, Carlos, se me activó. Listo. Ajá. Fuimos creados para glorificar a Dios. Dice así, así que la gloria le pertenece a Dios y nosotros solo debemos esperar tranquilamente lo que Él nos revela a nuestros sentidos, mas lo encubre aplazándolo por largo tiempo para que nuestra paciencia sea ejercitada. Por ejemplo, Abraham no entendía muchas cosas. Abraham tuvo un hijo, vio los hijos de su propio hijo, pero Abraham no vio hasta más allá cómo fue que Dios fue elaborando todo a lo largo de la historia. Hay muchas cosas que nosotros solamente vemos en nuestra generación y nosotros las creemos por fe. Hay muchas cosas que todavía no vemos. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham solamente fue un peregrino en Canaán. Él no vio que esa tierra fuera todavía de él. Él tuvo un hijo. Dios ya le había dicho que sería descendencia grande. Él no la veía. Abraham murió sin haber visto muchas cosas que Dios le había prometido. Sin embargo, cuando Abraham murió, Dios siguió obrando y cumplió su promesa en sus descendientes. Abraham murió y no vio todo lo que Dios le prometió. Sin embargo, Dios cumplió lo que le había prometido a Abraham en sus descendientes. Eso es lo que quiere decir ahí. Hay muchas cosas que aparecen en la palabra que nosotros no la vamos a ver en nuestra generación, pero Dios lo va a cumplir. Por eso nosotros tenemos que creer. Kistemaker dice, en una corte legal, sin embargo, el juez administra un juramento para sustentar la verdad, la ilustración que yo les hice hace poco. En efecto, los hombres juran por alguien más grande que ellos, cuando invocan el nombre de Dios, apelan a Dios porque Él es la verdad final y definitiva. Así que si rompen su juramento, se exponen a la retribución. Entonces, la ilustración más común es cuando no citan a rendir testimonio de algo. Y claro que el creyente puede jurar. Es que la Biblia no dice que el creyente no jure. El creyente puede jurar. El problema es jurar en vano. Pero si a mí me llaman a dar testimonio ante una corte, yo tengo que hablar solamente la verdad y juro por Dios. Y lo que yo voy a decir va a ser verdadero. Ahí es donde debemos entender, porque mucha gente que dice, no, es que la Biblia dice que no jure. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no jure en vano. Y en muchas ocasiones hay momentos donde debemos jurar en el nombre de Dios, pero porque tenemos temor ante Dios y vamos a ser verdaderos en lo que vamos a decir. Versículo 17 al 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, lo que está diciendo aquí el escritor, si Dios mismo, al declarar su palabra, que se cumple sí o sí, él mismo, para hacerlo mucho más fortísimo, la palabra que utiliza esta traducción, él mismo juramentó y juró por sí mismo que lo cumpliría. Entonces dice, ¿cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa de Dios, así Dios no jure, su promesa es inmutable, porque Dios, por ser Dios, todo lo que Dios diga, lo tiene que cumplir por ser Dios, porque Dios no cambia, Dios es justo y Dios todo lo hace
perfecto y correcto, y Dios cumple porque Dios no miente. Pero a pesar de eso, esa es la primera cosa inmutable. A pesar de eso, la segunda cosa inmutable es que Dios mismo juramentó por sí mismo que Él cumpliría lo que había prometido. Entonces lo que dice ahí, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esa esperanza son donde la encontramos en la Escritura. Y nosotros tenemos es que confiar en la palabra, ir a la palabra y tener esa esperanza segura que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Entonces dice así, Calvino. De pasada, sin embargo, hemos de fijarnos en dos cosas: que podemos jurar por el nombre de Dios cuando la necesidad lo requiera, y que a los cristianos es permitido hacer juramento porque es un remedio lícito para acabar con las disputas. Dios en términos claros nos manda a jurar por su nombre. Si se mezclan otros nombres, se profana el juramento. Aquí Calvino también está diciendo que el creyente jura, pero tampoco es para colocarlo como un deporte. Yo les conté que cuando en la juventud era muy común escuchar a los jóvenes decir, delante de los ojos de Dios. Entonces hay veces como que toman esas cosas en vano, eso ya es en vano. Lo utilizaban como una muletilla. Cuando no le creían algo y mantenían diciendo delante de los ojos, entonces uno les decía, tengan cuidado con eso, porque utilizan como si fuera un juego delante de los ojos de Dios. Y hay gente que se acostumbró a hacer eso, o sea, como colocan a Dios de testigo. O sea, yo decir delante de los ojos de Dios es colocar a Dios como testigo. Y hay muchas veces decían delante de los ojos de Dios, era mentira, o sea, es un juego, o sea, de verdad tomamos el nombre de Dios en vano. Entonces, como dice Calvino, cuando la necesidad lo requiera. Por ejemplo, uno solamente juraría en cosas, pues, determinadas durante mi vida, o que lo llamen a uno un juzgado, o una situación muy problemática, donde diría, delante de Dios, esto es así, ¿cierto? Kistemaker dice, la evidencia disponible se acumula, tal como le indica el escritor. Dios ha dado su promesa inmutable y ha confirmado esta promesa con un juramento inmutable. Aparte de notar estas dos cosas inmutables, el escritor declara que Dios no puede mentir. Estas expresiones tienen una redundancia incorporada, ya que Dios es por naturaleza la personificación de la verdad. O sea, Dios es verdad, Dios no miente. Solamente con que Dios prometa es suficiente. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. Eso es lo que está tratando de explicar el escritor. A pesar de que la promesa de Dios no varía, Dios quiso jurar por sí mismo para que nosotros tuviéramos un fortísimo consuelo. Listo, continuamos aquí. Y vamos a finalizar con estos dos versículos. Y terminamos el capítulo 6. Para entrar ya ahora sí en lo grueso, en la carne, lo que Pablo quiere decir. Ya vamos a empezar a hablar, a profundizar sobre la parte del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús, de acuerdo al orden de Melquisedec. Vamos a profundizar en temas del Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Y el versículo 19 al 20 finaliza así. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, hablando de las promesas de Dios en su palabra, y que penetra hasta dentro del velo, y todas esas promesas apuntan a Cristo. ¿Y quién fue el que entró a ese lugar santísimo en el cielo? Nuestro Señor Jesús, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, todas estas promesas apuntan a Cristo. Y nuestra mayor esperanza y nuestro mayor consuelo es nuestro Señor Jesús, que Él ingresó al lugar santísimo. Recordemos que en el templo, el único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Nuestro Señor Jesús no entró al lugar santísimo del templo de su época, no, nuestro Señor Jesús entró al lugar santísimo del cielo, o sea, delante de la presencia del Padre. Y Él entró para estar ahí como intercesor de la iglesia. Él ingresó ahí para ofrecer el sacrificio por los pecados de su pueblo. Y Él está ahí como nuestro abogado, o sea, como lo hablaban los escritores puritanos, el solo hecho de entender que nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia es una garantía de la perseverancia y de la realidad de las promesas que se le han hecho al pueblo de Dios.
Y ya hablamos acerca del orden de Melquisedec, o sea, es un orden que Melquisedec fue un sacerdote rey. Nuestro Señor Jesús es sacerdote, rey y profeta, pero el oficio de nuestro Señor fue sacerdote rey, o sea, Él es sacerdote rey, así como Melquisedec fue sacerdote rey. Entonces, hablando sobre eso, está hablando de que nuestro Señor fue el primero, Él ingresó con el fin para que nosotros tengamos libre acceso, eso lo vamos a ver en otra parte de Hebreos, ante nuestro Padre. Calvino, ¿qué dice de estos últimos versículos que estamos leyendo? Es asombrosa la semejanza cuando el autor compara la fe que se apoya en la palabra de Dios con una áncora o ancla, ¿cierto? Porque sin duda, mientras permanezcamos en este mundo, no estamos en tierra firme, mas somos llevados de aquí para allá como si estuviéramos en medio del mar y ciertamente muy turbulento. Todos los días, hermanos, la cultura nos golpea con sus ideas. Vemos las novelas y recibimos lo que este mundo cree. Vemos las noticias y recibimos lo que este mundo cree. Salimos a la calle, la publicidad y recibimos lo que este mundo cree. Por tal motivo, todos los días estamos enfrentando a cosas que quieren venir a ir en contra de la verdad de Dios. Por tal motivo, es importante que el cristiano constantemente se esté exponiendo a la palabra y constantemente reflexione sobre ella y aprenda a discernir lo que es bíblico y no es bíblico, porque todos los días estamos enfrentados al engaño de una y otra forma y tenemos que estar tan llenos de la verdad y estar constantemente en la verdad para aprender a discernir lo que es bueno, de lo que es verdad, de las medias verdades. Y Kistemaker dice, nuestra esperanza está cifrada en Jesús, que ha entrado en el santuario interior. Un ancla yace sin ser vista en el fondo del mar. Nuestra esperanza permanece sin ser vista en el altísimo cielo, porque nuestro Señor Jesús entró en el lugar santísimo, que es el lugar santísimo en la tierra, tipificada la presencia de Dios para siempre. Y nuestro Señor Jesús está ahí como representante de su pueblo, como la cabeza federal de los suyos, como ese segundo Adán que sí cumplió lo que se le mandó, sí cumplió lo que Dios requería. Dice, porque esta esperanza fuimos salvados, escribe Pablo, pero la esperanza que se ve no es en manera alguna esperanza. El ancla de nuestra esperanza tiene su absoluta seguridad en que Jesús en su forma humana, ahora glorificada, ha entrado al cielo. Y como Él es nuestro representante, así como en Adán todos morimos, y todos estamos representados en Adán y muertos espiritualmente, cuando Jesús vino, todos aquellos que estamos representados por Jesús como nuestra cabeza federal, a Él ingresar al cielo, nosotros también podemos decir que tenemos garantizada la entrada al cielo. Así como al Adán pecar, todos sus descendientes murieron, a nuestro Señor Jesús al resucitar y al sentarse a la diestra de Dios, ahora nosotros reinamos con Cristo y ya nuestra justificación está asegurada y el creyente al morir va directamente al cielo. Entonces dice, y Él ha entrado al cielo en su humanidad, como garantía de que también nosotros estaremos con Él, porque Él es el representante de nosotros en el cielo. Esta garantía es indicada por la frase que nos precedió, o sea, ahí dice que nos precedió porque Él fue el primero, pero nosotros también vamos allá, y nuestra garantía más segura, y nuestra esperanza más segura es porque nuestro Señor ya está allá, y Él es el que nos representa. Entonces dice así, esta garantía es indicada por la frase que nos precedió. En el griego la expresión equivalente es la palabra prodromos, que significa precursor. Él va delante de nosotros y le seguimos. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y a partir de dentro de 8 días ya vamos a ingresar otra vez a profundizar sobre el tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Aportes, preguntas, conclusiones de esta parte de amonestación antes de ingresar con el capítulo 7 la otra semana. Preguntas, aportes o conclusiones. ¿Ninguna? O algo que quieran decir, no sé. Tenemos ahí que escribiendo. Jorge. Es muy importante estos temas que estamos tocando de Hebreos, más que todo por esta amonestación, pero al mismo tiempo, como usted lo dice, es como
sea, le da ánimo al creyente también, esa esperanza que tenemos en Cristo, pero también haciendo un llamado de atención a las personas que por lo menos están en la iglesia y piensan simplemente que es como que asistir y simplemente como que relacionarse un rato con los hermanos y ahí se olvidan de la iglesia en toda la semana, no tienen con los hermanos ni nada. O sea, la iglesia es una familia, estamos unidos no por nuestros intereses, sino por Cristo. Entonces, también cuando en medio de la iglesia algún hermano le da alguna exhortación a otro o una amonestación también, si de pronto lo ven algún pecado o algo, o se le acerca a preguntarle alguna cosa, ya prácticamente en las iglesias no se puede hacer eso, porque pues ya creen que Se sienten. exactamente se resienten y hay muchos casos que la gente se prefiere irse de la iglesia, o sea, aún siendo miembros de la iglesia, por no reconocer y saben que están pecando, pero no les importa que por lo menos la disciplina eclesial cuando se le aplica a alguien, piensan que es como para señalarlo o algo, pero sabemos que siempre la disciplina se hace por amor y buscando la restauración del hermano, ¿cierto? Entonces no tienen en cuenta esa parte en la palabra, no sé si no la tienen claro o qué, pero las personas siempre rechazan la disciplina y mejor se van, renuncian o se van de las iglesias y eso está pasando, creo que en muchas iglesias, aún en las reformadas, en las iglesias bíblicas donde se trata de aplicar la disciplina por amor a los hermanos, por estar pendiente de su alma. Entonces ahí es donde vemos que muchos cristianos o muchos que se hacen llamar cristianos sacan enseguida la verdadera cara y pues prefieren irse. Y la iglesia como Claro. suave, donde... Y se van para una iglesia donde no les digan nada, donde ellos van a seguir con su pecado que no quieren tratar y se van para un lugar donde no les van a decir nada. En lugar de... están bien con Dios o son salvos o algo, pero en realidad por esos frutos uno ya conoce cómo está el estado del alma de esa persona. Y como yo les digo, estamos en una generación donde usted no le puede decir, la gente se resiente muy fácil, hermano. Mire, y no solamente es la forma como usted se lo diga, uno tiene que cuidar, pero así usted se lo diga cariñosamente, se lo diga suavecito, se lo diga con algodoncitos, se lo diga decorado. Si la persona no le gustó, se enoja con usted. Juanito Juan. Sí, pastor, referente a lo que también está diciendo el hermano Jorge, podemos irnos al otro lado, que nos revisemos de que por qué seguimos tomando lechecita solamente. De pronto el gobierno eclesial de esa iglesia, sus pastores, su predicación, de pronto como que le falta sustancia. Entonces también debemos de revisar si estamos en la iglesia que el Señor quiere que estemos o debemos de escudriñar más las escrituras personalmente para cerciorarnos de lo que están predicando, si alimentándonos o solamente nos están dando lechita, como dice el pastor, también